su equipo de medición antiguo de disco en sus casas. Este disco es muy similar, ¿no? En las casas de los medidores antiguos, este disco está girando, gira más rápido cuando consumo mucha energía y mucha potencia, y gira lentito cuando solo tengo un foco o tengo solamente algún equipo conectado, y se detiene cuando no tengo conectado nada, ¿no? Estos relés funcionaban de esa forma. La corriente que estaba conectado hacía girar este disco en una dirección y se le aplicaba una corriente como que en contraposición, y en vez de hacer, y ese daba como que la orden de que se detenga, ¿no? Entonces no se quedaba quietecito este disquito. Les estoy mencionando un uso de un diferencial, ¿sí? Si había diferencia entre la corriente de un lado con el otro, entonces vencía la bobina que tenga más corriente, y así empezaba a hacer girar este disquito. Y cuando llegaba esta puntita al indicador o al actuador, cuando esta punta lograba llegar, por decir algo, si estaba acá atrás el actuador, hacía todo un viaje, ¿no? Media vuelta sería todo su viaje. Llegaba a ese punto y activaba la señal de apertura, ¿no? Si la diferencia era muy grande, esto se movía muy rápido. Si la diferencia era pequeñita, esto tardaba en moverse, ¿no? Iba lentito hasta que llega hasta el final. Le daba chance a que a medio viaje se normaliza el sistema y esto volvía a su posición original, ¿no? Tardaba un tiempo. De aquí tenía unos resortitos que lo vuelven a la posición inicial. Mucha de esta nomenclatura se ha mantenido constante hasta ahora. Viaje en inglés es trip, ¿no? Y han debido escuchar o van a escuchar, ha hecho trip el relé, o ha tripeado incluso, dicen, ¿no? Eso significa que ha producido su señal de apertura al interruptor, ¿no? Pero ¿de dónde sale? De esto, de que el disco hace un trip, un viaje, en inglés es trip, y por eso lo hace. Eh, pero ahora los relés ya no hacen estas cosas, ¿no? Ya son electrónicos y bastante más precisos. Este es un esquema de cómo funciona un relé de protección, ¿sí? El órgano de entrada es un transformador de medida. Ya el relé estaría en esta área sombreada prácticamente. Convierte la señal analógica en digital, luego somete eso a una medición o una evaluación, ¿sí? Se necesita una fuente auxiliar para que funcione el relé, y ya si se cumplen las condiciones de falla, va a activar unos contactos de salida y va a activar el órgano accionador. Entonces aquí tenemos transformadores de medida, relé e interruptor. Estas son algunas fotos de unos tableros. Estos son relés Schweizer. Algo importante que quiero que vean aquí es que en protecciones de alta tensión siempre se utilizan dos relés redundantes. Cada uno de estos está viendo lo mismo que el otro, ¿no? Y si este falla o sale fuera de funcionamiento, este tiene que cubrir con el principio de protección, con los mismos ajustes, con todo. Cuando son más drásticos, ponen relés de distintas marcas, ¿no? Un Schweizer y un GE, por ejemplo. Sí, pero en la actualidad no se hace eso por un tema de integración. Integración se llama a interconectar señales entre estos relés y llevarlos al monitoreo, que es el sistema SCADA. Entonces, los fabricantes tienen distintos protocolos de comunicación y se hace difícil mezclar ambos en un solo sistema. Bueno, aquí se tienen todas, aquí de esta forma se especifican las capacidades que tiene un relé. Ese relé que les mostré con su disco ahí todo antiguo, solamente, como les expliqué, solamente haría la función diferencial, que eso es el 87 ANSI. En la actualidad, los relés de protección, como los que les mostré ya, los digitales, son multifunción, hacen muchas cosas. Hacen la protección 27, 59, 81, 50, 27. ¿Qué significa cada uno de estos numeritos? Significa esto, ¿no? El 25 es verificación de sincronismo, el 27 es bajo voltaje,
el 32 direccional de potencia, etcétera, 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 ¿no? Tiene muchas funciones en un mismo relé. Estos son números ANSI. Sí, eso les va a quedar de tarea para que ustedes lo investiguen y para la siguiente clase los tengan. Aquí están los más usuales, ¿sí? Según ANSI es más fácil porque es un solo número. Según IEC tienen este símbolo de recuadros. Bueno, aquí está la descripción de lo que es cada protección. Una de las más comunes es el 51, un relé de sobrecorriente de fases temporizado, que en la normativa IEC es 3I con un simbolito mayor. O puede ser I mayor nada más, no 3, no trifásico forzosamente. ¿Sí? Y por último pasamos a los interruptores, que como vemos aquí, se encargan, bueno, que la función principal de un interruptor es aislar el sistema, ¿no? O sea, acá no se ve claramente, pero estamos descolgándonos de una barra que debe estar por acá en la parte superior y damos continuidad mediante este sistema a las barras que están hacia la derecha. Pero ¿qué facultad tiene este interruptor? De abrir ese contacto y dejar abierto este lado barra, con este otro lado que sería el lado carga. No estamos asumiendo eso, no es que necesariamente sea así. Pero acá si ven en la base tiene una cámara que se llama la cámara de interrupción. Aquí se produce el proceso de apertura, ¿no? Entonces ahora les voy a lanzar la pregunta a ver si alguien pudo averiguar qué medios de aislación en una cámara de extinción en un interruptor existen. A ver, ¿quién encontró algo? Nadie, a ver, vamos a preguntar. Rubén Carlos, ¿estás ahí? Rubén, Inge, ¿pudiste ver qué medios de interrupción hay en un interruptor de potencia? ¿Qué medios aislantes usa? Inge, lo que estaba averiguando podría ser, Inge, el gas SF6, Excelente. Sí, es un que medio de extinción. es un interruptor para extinguir arcos aislantes. Exactamente, sí. Muy bien. Otro podría ser, Inge, aceite, aceite aislante. Aceite dieléctrico. Sí, sí, Inge. ¿Ya? ¿Y alguno más? Mm, interruptores en vacío, Inge. Sí, excelente. Bien, Rubén. Esos son los tres medios que más uso tienen en los interruptores. De hecho, este que vemos aquí es un interruptor en SF6. Este es un ensamble particular diseñado por ABB que ya se ha hecho muy común. Son los tipo PAS, que además de ser interruptores, también son seccionadores, ¿no? Pero el medio aislante aquí adentro, esta cámara está llenada con gas SF6 a presión. ¿Sí? Como dijo nuestro compañero, hay interruptores en vacío que se utilizan en media tensión principalmente, ¿sí? Y los predecesores de estos, en vez de tener SF6 aquí, tenían aceite como los transformadores. Entonces eran tanques bastante grandes donde se producía la extinción del arco también, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la función del interruptor, aislar el circuito, ¿no? Este es otro tipo de interruptor que es tipo T, tiene dos cámaras de interrupción de arco. O sea, en realidad el arco se interrumpe en este punto y en este punto para el circuito que va no sé, desde la entrada hasta la salida del interruptor. Aquí está la columna de soporte y por el medio pasa un varillaje. En realidad hay una varilla que sube y baja, sube para cesar y baja para abrir, ¿no? Eh, y esta es la parte del mecanismo el mecanismo propio donde se almacena la energía, que hay un resorte bastante fuerte que en el momento que recibe la orden de accionamiento
libera toda su fuerza y mueve la varilla con mucha velocidad, ¿no? Entonces, este es un tipo de interruptor tipo T de doble cámara de interrupción. Ahora hay una nomenclatura que quisiera que la conozcan. Ahí se habla de interruptores de tanque vivo y de tanque muerto. Este que vemos aquí es un interruptor de tanque muerto porque la cámara de interrupción está puesta a tierra o está directamente puesta a tierra. No hay aislación aquí externa, ¿no? Los aisladores están tanto a la entrada como a la salida. Y este es un interruptor de tanque vivo porque el tanque está aislado de tierra por esta columna. El tanque de interrupción o la cámara de interrupción está suspendido al mismo potencial de las líneas que interrumpen, ¿sí? Esas dos consideraciones hay o a algunos les gusta clasificar así. Es bueno que lo sepamos. ¿Sí? Este es el proceso de interrupción de un interruptor de media tensión, ¿no? Los interruptores de media tensión están como en una especie de botellón, es un cilindro que tiene la entrada y la salida en las partes superior e inferior, y un lado se mueve, ¿sí? Aquí lo que se quiere mencionar es acá el interruptor está cerrado, toda la corriente atraviesa estos contactos y no hay ningún elemento de movimiento. Acá el contacto móvil es el de abajo, miren, el de arriba está ahí mantenido fijo y el de abajo es el contacto móvil. Entonces ese resorte que les dije jala este contacto mediante su mecanismo propio y se produce un arco, ¿no? La corriente no quiere dejar de fluir, se produce un arco entre los dos contactos y mientras más grande sea esto, este arco se pone más delgado, más concentrado, más luminoso, más caliente también. Pero al ser de corriente alterna, en algún momento la corriente pasa por cero, o sea, de ser positivo, semiciclo positivo pasa al negativo, y ahí es donde se corta, ¿sí? Desaparece el arco y ya no tenemos corriente, ¿no? Bueno, aquí todavía queda dibujado el arco, yo lo terminaría de dibujar aquí, pero cuando ya están suficientemente separados, este arco se apaga, como les dije, y quedamos con el circuito abierto. Es así como se interrumpe el circuito. A ver, ¿cuánto vamos? Ya. Este es un video, va a ser corto. Me dicen si lo están escuchando o no. Si no, voy a habilitar el audio multimedia. A ver, esperemos que se reproduzca. Ya iba. Hay miles de millones de interruptores de potencia miniatura, o MCB, instalados en edificios residenciales y no residenciales o utilizados en aplicaciones industriales. Para permitir las corrientes típicas de encendido de los electrodomésticos, los MCB deben permanecer estables durante una breve sobrecarga menor. Sin embargo, si la sobrecarga persiste, el MCB debe abrir el circuito transcurrido un determinado periodo de tiempo. Durante un cortocircuito, un MCB debe interrumpir la corriente con seguridad para minimizar daños. Las características de disparo del MCB muestran un trigger térmico para sobrecargas y un trigger magnético para cortocircuitos. Los MCB cuentan con diferentes características de disparo, tales como D o C, siendo B el tipo más utilizado. Por ejemplo, una clasificación B1 significa que el MCB se disparará instantáneamente ante corrientes entre 3 y 5 veces la corriente nominal, siendo 1 amperio la corriente nominal. En el interior de un MCB es visible la ruta que toma la corriente a través de los contactos cerrados, al igual que los componentes de disparo. Cuanto mayor sea la amplitud de la sobrecorriente, más rápido debe dispararse el MCB. Esto se consigue con un elemento metálico que consta de dos metales diferentes que se calientan debido al flujo de corriente.
Los dos metales se expanden a diferentes velocidades mientras se calientan. Una sobrecorriente que esté presente el tiempo suficiente activará finalmente el elemento de ruptura. Un MCB debe abrir instantáneamente un circuito cuando encuentre un cortocircuito a varias veces la corriente nominal. Un solenoide y un pistón son los elementos utilizados para el disparo instantáneo. Un cortocircuito crea un campo magnético instantáneo que mueve el pistón y opera el interruptor. La interrupción de las altas corrientes de falla puede provocar un intenso arco eléctrico. Debido a las fuerzas magnéticas, el arco se desplaza por un paquete de chapas metálicas donde se enfría, se divide y finalmente se extingue en el siguiente cruce por cero. A pesar de su pequeño tamaño, un MCB tiene un diseño bastante sofisticado, que consta de dos mecanismos de disparo independientes para sobrecargas y cortocircuitos. La calidad de los materiales utilizados por los fabricantes difiere ampliamente. Por lo tanto, algunos Listo. Esa es la... Acabamos de ver cómo funcionan los pequeños interruptores, ¿no? Los interruptores de baja tensión o MCBs, como se le llama. Y en este otro videito vamos a ver cómo funcionan los interruptores de alta, ¿no? Vamos a ver hasta cierta parte porque luego se hablan de las pruebas y eso prefiero comentarles personalmente. A ver, vamos a poner... Los interruptores de potencia permiten controlar el flujo de energía, conectando y desconectando corrientes de forma segura en todos los niveles de tensión de la red eléctrica. En la posición abierta, tienen que garantizar el aislamiento en la distancia de conmutación entre fases y a tierra. En la posición cerrada, tienen que permitir que fluya la energía con pérdidas mínimas. Tienen que ser capaces de interrumpir fiablemente corrientes de cortocircuito sin que ellos mismos o los equipos adyacentes sufran daños, incluso tras una prolongada inactividad. Se usan diferentes tecnologías para los interruptores de potencia, dependiendo del nivel de tensión, la aplicación y la antigüedad de su diseño. La interrupción de la corriente tiene lugar en las cámaras de corte que contienen aire, aceite, SF6 o vacío. Los interruptores de potencia pueden utilizar sistemas de contactos múltiples que constan de contactos principales y contactos de arco. Los contactos principales permiten que la corriente de funcionamiento fluya con pérdidas mínimas, mientras que los contactos de arco pueden cortar corrientes de cortocircuito con una mínima erosión por el arco. Por lo general, el elemento de corte se acciona mecánicamente mediante un sistema de energía almacenada. La energía que abre y cierra los contactos se almacena generalmente en un dispositivo o sistema de muelle, hidráulico o neumático. La energía almacenada se libera mediante una señal de comando de disparo o de cierre. La señal de comando activa las bobinas de disparo y de cierre, liberando el mecanismo de accionamiento para la operación de apertura y cierre. La cámara de corte y el accionamiento mecánico son los principales componentes sujetos a desgaste y envejecimiento. El estrés térmico de las corrientes de carga puede causar corrosión y oxidación, y la interrupción de corriente Listo, como vimos, esa es la primera parte, luego nos van mostrando cómo son las pruebas que se hacen en estos dispositivos. Em, y es mejor verlo en un video que se los explique, por eso les puse ahí los videos. No sé si lograron verlo.
¿Se pudo ver bien o prefieren que les mande el link de esto mismo al Classroom para que ustedes puedan verlos? Mándenos, Inge. Sería, Inge, que lo veamos y luego nos mande para volverlo a ver. Ya, de acuerdo. Ya estamos con 3 minutos para que termine la sesión, así que les voy a enviar, ¿no? Ahí lo van a poder ver mejor. Entonces, para terminar, hemos visto que funciona el interruptor, ahí se vio cómo envía el relé la señal de cierre o apertura, ¿sí? Y lo que quería ver si averiguaron ustedes o pudieron investigar, ¿cuánto tiempo le toma a un interruptor hacer una maniobra de apertura? O sea, ¿cuánto tarda en hacerla? A ver, José Luis Butrón, ¿pudiste averiguar? Creo 3 segundos decía, porque tiene que ser rápida la apertura. Menos de 3 segundos todavía. 3 segundos, ¿ya? Sí, es lo que... eh, Ya, verdad, dale, tú le pones 3 segundos. Fabio, ¿qué dices? ¿Cuánto tiempo crees que se toma un interruptor en abrir después que recibe señal de apertura? Fabio, no está Fabio. A ver, José López. Debe ser lo más antes posible, Inge, menos que un parpadeo. Ya, muy bien, está buena. Y por último, Rubén Carlos, ¿qué dices? ¿Cuánto tiempo crees que se toma? Inge, he encontrado dos informaciones. Uno que es de 50 milisegundos, un tiempo de cierre de 80 más menos 10 milisegundos, un tiempo de apertura de 50 más menos 5 milisegundos, una duración de arco de 15 más menos 3 milisegundos. Ahora, otra información, Inge, encontró que una apertura de 0,3 segundos, cierre de apertura de 3 minutos, Inge. Por ahí busqué, Inge. Ya, lo último que has mencionado es el tema del régimen de trabajo del interruptor. Eso 0,3 es el tiempo que está listo para hacer una nueva maniobra, ¿sí? Y 3 minutos es el tiempo que tomaría entre cargar el mecanismo nuevamente para una siguiente maniobra de cierre de apertura y en enfriar el medio de extinción, ¿no? El SF6, por ejemplo. Entonces, estos no están preparados para hacer una reconexión rápida, ¿sí? Eso se refiere a eso, o sea, hace en 0,3 de un cierre a una apertura en 0,3 segundos y 3 minutos para el siguiente juego de maniobras. Pero el tiempo que toma el abrir es el que mencionaste al principio, está entre 30 y 50 milisegundos, ¿no? Eso se toma el interruptor desde que recibe la señal de apertura hasta que efectivamente abre, ¿no? Para interruptores de alta, 30 milisegundos. Ese es un valor que quiero que lo tengan ahí ustedes en la cabeza, porque vamos a ver que no solo es que tiene que ser rápido el relé, sino el interruptor también. Con eso habríamos terminado el tema de hoy. Les agradezco la participación y bueno, para la siguiente clase vamos a estar continuando con todo esto. Sí, muchas gracias. Ya se termina la sesión, así